Hey, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este espacio. Yo soy Sixe Alba y aquí hablamos de información espiritual y lecturas astrológicas. Y el día de hoy quiero compartir un tema que es bastante común y a la vez creo que está o ha sido un poco explorado en la espiritualidad, y el tema es la noche oscura del alma. Y creo que es importante que hablemos o que podamos abordar este tipo de temas porque es lo más común que nos puede pasar a todos. Entonces, el poder entender este tipo de procesos nos puede ayudar a que podamos ser más amables y compasivos con nosotros mismos. Sobre todo, aprender a identificar cuando estamos pasando en un proceso así y poder tener herramientas para poder gestionar este tipo de sucesos que nos compete a todos en algún momento de nuestras vidas. Entonces, bueno, para empezar, el término de la noche oscura del alma es un término que se encontró en uno de los temas, poema de un sacerdote que se llama San Juan de la Cruz, de la Orden de los Carmelitas Descalzos. Es una orden católica y en donde hace referencia a una etapa de vida. Es una metáfora de una fase de vida por la que pasa una persona en donde siente profunda desolación, profunda soledad, profundo vacío, carencia existencial. O sea, es un momento de obscuridad, como su nombre lo dice, y es un momento que puede ser de mucha aflicción. Entonces, este título es un poema que narra el viaje del alma desde su casa corpórea hasta la unión con Dios. Es este proceso, es este viaje en solitario que tiene que hacer una persona para poder desidentificarse consigo misma, ya que es un viaje que está empujando al alma a salir. Por eso dicen que es un viaje del caminar, del trayecto que hace el alma en su contenedor corpóreo hasta volver nuevamente a la unidad que es con Dios. O dicho de otra manera, podría ser como el viaje del héroe. Esta fase hace referencia más hacia una parte espiritual, psicológica espiritual, y por ejemplo, desde la perspectiva psicológica, podríamos verlo como las referencias de las diferentes crisis que una persona puede pasar, ya sea por su forma, ya sea por su edad, por diferentes etapas transitorias en las que pasa de una etapa a otra y ocurre este quiebre. Entonces, para poder empezar a desglosarlo y desmenuzarlo un poquito más, vamos a entender qué significa crisis, principalmente para poder entender de lo que estamos hablando y que de esta manera podamos profundizar un poquito más en la noche oscura del alma. Fíjense, es curioso que crisis proviene de la palabra griega crisis, que a su vez viene del verbo krinein, que significa separar o decidir. Entonces, curiosamente, es en las diferentes etapas de evolución de una persona, de crecimiento, como lo quieras ver, suceden diferentes tipos de crisis que ahorita vamos a mencionar algunas, pero es curioso que la relación que tiene de esta fase, de este proceso de desidentificación que tiene que ver con separar el ego del alma, primeramente para poder identificar, primero es desidentificar, o sea, es que el alma se pueda desidentificar con egos, o dicho de otra manera, con máscaras autoimpuestas o impuestas por el entorno, etc. Y una vez que están en separación, entonces se puedan identificar o reidentificar, que esto de la reidentificación o resignificación es el proceso alquímico por el cual es uno de los propósitos que también vamos a ver que tiene esta noche oscura del alma. Entonces, es separar o decidir, pero yo lo tomo como que primero hay que
primero tiene que ocurrir una separación y posteriormente una decisión o una elección a partir de esta separación. Dicho de otra manera, es un quiebre por el que pasamos todos. Esto es algo sumamente natural y por eso creo que es importante que se puedan hablar de este tipo de crisis, porque en la espiritualidad de pronto se juzga o nos juzgamos muy duramente cuando estamos en un proceso de obscuridad, pues porque se supone que somos personas espirituales y cómo vamos a pasar por obscuridad, ¿no? Entonces se empieza a satanizar o a catalogar de una forma muy negativa a nuestros procesos de sombra, pero realmente es en esos procesos de sombra que podemos llegar a la profundidad de nuestra esencia y que podemos extraer esas perlas de conocimiento, esa sabiduría propia, esa sabiduría personal que ningún video de YouTube te puede dar, que ningún libro esotérico, ni siquiera la Biblia misma te puede dar, porque es una experiencia personal, es un viaje en solitario que tenemos que hacer. Y es una valentía, o sea, es de valientes quien realmente se atreve a vivir su proceso con todo y conciencia, que no pretende evadir, que no pretende ignorar, porque de todas maneras lo que resiste persiste y en algún momento te va a volver a llegar esa situación, pero llega con una mayor fuerza. Entonces, ahora sí vamos a primero verificar qué características puedes identificar o qué características son las que podrían describir a esta noche oscura del alma, por si tú no sabes si te encuentras en este periodo, que puedas mediante estos síntomas identificar si te encuentras o no en una noche oscura del alma. Para empezar, hay que hacer una gran diferencia, al menos el libro que he estado leyendo, que se llama Las noches oscuras del alma, de Thomas More, que es un libro bastante completo en donde narra todo este proceso y narra también herramientas que te pueden ayudar para poder salir de esa situación, o bueno, no necesariamente salir, porque no se trata de encontrar una salida rápida, se trata de vivirla, y más bien las herramientas que te da es para vivirla, para vivirla bien, con conciencia, y extraer el mayor jugo y las mayores perlas que se puedan encontrar ahí. Entonces, personas que se pueden encontrar en esta situación pueden experimentar una profunda tristeza y desconexión con la vida. Es diferente la depresión, que la depresión se puede catalogar como algo crónico, como una sintomatología del alma, como una especie también de desconexión de propósito del alma desde la perspectiva más espiritual. Pero también se puede catalogar como algo crónico, como algo que a lo mejor tiene una raíz y tiene una razón de ser que no necesariamente tiene que ver, o puede ser que sí, con estas noches oscuras del alma. Pero bueno, puede ser esto, puede ser la desconexión con la vida, extrema confusión, fuertes cuestionamientos sobre las decisiones que se están tomando en la vida, crisis de identidad, crisis existencial, estados de ansiedad, estrés, suma preocupación por algo en particular. Se pueden presentar o las personas pueden presentar cierto aislamiento social, irritabilidad, insomnio, desorientación, desconcierto, inestabilidad emocional, abandono del cuidado personal, frustración, solo por mencionar algunos estados negativos que realmente solo nos están hablando de un malestar que hay que atender. Ahora, los diferentes tipos de crisis personales, de acuerdo con la psicología, y aquí voy a dejar la fuente de donde extraje esta información, pues tenemos crisis evolutivas, crisis familiares. Bueno, primero, las crisis evolutivas son un tipo de crisis que se encuentran asociados a los diversos cambios en las diferentes etapas de la vida. Son estas transiciones que se encuentran marcadas por la edad. Por ejemplo, pasar de la niñez a la adolescencia, pasar, por ejemplo, la famosísima crisis de los 30 años, la famosísima crisis de los 40 años, la famosísima crisis de la jubilación. Es cuando estás en esta transición.
Curiosamente, una transición corresponde a un quiebre, pues claro, porque estás soltando una etapa, una forma de vivir, una identificación que ya tiene que morir. Al hablar de este tipo de temas, nos vamos a enfrentar a los temas o al tema constante de muerte y renacimiento, porque son ciclos de vida. Entonces, en estos ciclos de vida o etapas de vida, pues siempre ocurre eso, ¿no? Una muerte, un renacimiento, etc. Y bueno, estas crisis, una crisis se caracteriza porque trae a tu vida un cambio significativo, un cambio importante de vida. Pues por eso esta diferenciación, ¿no? De soltar una etapa de vida donde yo era una persona y me abro a recibirme de una nueva manera. También están las crisis familiares, que aquí entran en escena pues aquellas situaciones en donde están involucrados la familia, que están involucrados en la familia, que tiene que ver con nosotros o no, pero que la constante pues es el involucramiento familiar. Este tipo de crisis pues están muy influenciadas por nuestra forma de relacionarnos con los diferentes miembros de nuestra familia, que puede ser durante la infancia, adolescencia o en su defecto las consecuencias de este tipo de dinámicas que se gestaron en estas etapas de vidas pasadas y que por alguna, de vidas pasadas, perdón, de etapas pasadas de nuestra vida y que por alguna situación puede ser que en el presente, o puede ser que en el presente se vivan ciertas dinámicas un poco, que las podamos percibir un poco conflictivas o dañinas, o puede ser que etapas o situaciones, mejor dicho, no resueltas del pasado se estén activando en el presente con ciertas dinámicas de nuestra familia. Y entonces viene nuevamente como este crisis con la finalidad de poder atender ese malestar que está emergiendo nuevamente. Otro tipo de crisis que se pueden vivenciar son las crisis asociadas a enfermedades o problemas de salud. Y pues esto es tal cual como su nombre lo dice, ¿no? Que de pronto nos enfrentamos a la posibilidad o al escenario de poder vivir alguna enfermedad muy fuerte o muy rara que nos está llevando a nuestros límites. Es una situación que nos puede sobrepasar, que muchas veces pueden demandarnos hacer un reajuste a nivel laboral o incluso a nivel social o incluso a nivel familiar, personal. Y bueno, nuevamente aquí la constante es el cambio. El cambio siempre va a ser la constante en los diferentes tipos de crisis. Crisis social, que pues como su nombre lo dice, es más pues a lo social, ya sea de un entorno laboral o de un entorno amistoso o de un entorno como tal de alguna agrupación a la que pertenezcamos, de amigos, de vecindario, etcétera. Es donde se producen cambios muy intensos o donde se puede sentir cierta inestabilidad pues en torno a este tipo de relaciones interpersonales. Y nuevamente aquí pues como en cualquiera de las otras crisis es una situación que nos sobrepasa y que nos lleva a tomar una serie de cambios y decisiones frente a la manera orientada a la manera en cómo nos relacionamos con nuestro entorno. Y por otro lado está la crisis económica. Es un quiebre en la estabilidad financiera, en donde puede ser que se haya presenciado algún tipo de pérdida laboral o cambio laboral o simplemente que se hayan suscitado gastos, algo que irrumpe la armonía financiera. Y pues el presenciar este tipo de inconvenientes económicos pues mueve la inestabilidad emocional, mueve la inestabilidad con otros actores con los que convivimos en el día a día, y entonces empieza nuevamente a presenciarse este tipo de cambios que pueden ser disruptivos. Por cierto, voy a hacer un paréntesis para mencionar que
a este tipo de quiebres sorpresivos, a este tipo de energía que nos trae algo imprevisto y que nos trae inestabilidad para que pueda emerger un tipo de conciencia, es a lo que lo relacionamos en astrología como el planeta de Urano. Y voy a cerrar aquí el paréntesis para continuar esta explicación. Y otra de las crisis que se pueden llegar a suscitar son crisis amorosas o crisis de pareja, que pues como su nombre lo dice, aquí la armonía que se rompe principalmente pues es directamente con la pareja. Esto no quiere decir necesariamente que lleve a un quiebre definitivo de la relación, pero sí lleva a quiebres en la dinámica relacional. Otra es la crisis existencial, que yo creo que todos, bueno, es que todos en algún momento pasamos por más de alguna de estas, a veces al mismo tiempo, y esta crisis existencial pues es aquella que surge de conflictos internos en donde una persona puede empezar a cuestionar el sentido de la vida, puede empezar a cuestionar su propia identidad, su propia existencia. Puede estar en una tremenda confusión acerca de quién es, acerca de lo que hace, acerca de hacia dónde se dirige, acerca de todo su entorno. O sea, aquí yo creo que esta es una de las más abstractas y de las más, pues sí, como más raras y más fuertes, incluso podría ser a nivel personal, porque creo que aquí hay mucho en donde se pierde la raíz, y hablando de la raíz me refiero a tu chakra raíz, o sea, tu enraizamiento con la tierra, ¿no? Porque es un momento, se pierde totalmente tu norte, se pierde tu identidad, te pierdes básicamente. Pero bueno, creo que también es muy necesaria y creo que también puede ser una de las más enriquecedoras, porque justamente es donde puedes realmente resurgir la esencia de quien realmente eres. Y yo creo que después de esto muy difícilmente te vuelve a agarrar otra crisis existencial, ¿no? No es una regla, pero bueno. Ahora, ¿qué sentido tienen este tipo de facetas, este tipo de etapas? De acuerdo con Emma Vázquez, es la principal función, el principal propósito de esto es la liberación del alma, lo que les comentaba anteriormente. Y en el libro de Thomas More menciona que es principalmente la unión del alma con el espíritu. Les voy a leer un fragmento del libro de... Bueno, no es un libro, es un escrito como tal, o al menos así yo lo encontré en Script. Emma Vázquez, La noche oscura del alma, y dice: las pérdidas y las crisis tienen la misión de revelarnos que somos alma. En algún momento hemos de abandonar la omnipotencia infantil. En la noche oscura accedemos al mundo de nuestras sombras para explorar esa parte oscura, desconocida, rechazada, no transitada de nuestra alma, que es también nuestro potencial. Este tipo de energías también tiene mucho que ver en astrología con Plutón. Plutón también es Hades, que justamente nos lleva a nuestras mayores profundidades. Justo una de las mayores enseñanzas que tiene este planeta o Plutón en tránsito y en nuestra carta natal es donde vivimos nuestras crisis y donde encontramos nuestro poder personal. El Plutón, que es Escorpio o rige a Escorpio, que va antes de Sagitario, que es el ave fénix, pues es justamente ese proceso de purificación, que también es otra forma en cómo se puede mirar la noche oscura del alma. Es un proceso de purificar nuestros cuerpos para unificarlos y posteriormente renacer como el ave fénix. Entonces nos convertimos en sanadores heridos y podemos realizar nuestra auténtica aportación a la vida. Vemos aquí que no solamente la noche oscura del alma es para nosotros, aunque por un lado sí. Por un lado, este momento de profunda desolación, tristeza, etcétera, es para encontrarnos o reencontrarnos a nosotros mismos
saber realmente quiénes somos, a saber realmente hacia dónde vamos, saber realmente nuestro potencial en las diferentes áreas de vida, nuestro potencial al momento de vincularnos con un otro, nuestro potencial al momento de generar riqueza, que muy probablemente va relacionado con nuestro valor personal, encontrar nuestro valor personal, encontrar en dónde tenemos esa especial diferenciación frente a nuestro entorno. Pero también es una autovaloración y amor propio a nosotros, es encontrar nuestro potencial de sanación, literalmente en nuestro cuerpo, también reconciliación con los autocuidados, el amor propio, etc. Y encontrar o reencontrar nuestro potencial en nuestra capacidad de poder acceder a otro tipo de conocimientos que nos puedan ayudar a crecer. Entonces, cuando encontramos nuestro potencial en todas estas aristas, la noche oscura del alma cobra un mayor sentido que trasciende el yo, trasciende la manera personal para convertirlo en comunidad. Esto es, que el aprendizaje que nosotros hemos encontrado, de pronto lo otorgamos. Esa es una de las principales funciones que también tiene, porque es parte también de la sanación, de este proceso de oscuridad. Una vez que yo encuentro mi antídoto, que yo encuentro mi medicina, cuando veo a alguien que está padeciendo lo mismo, yo le doy ese antídoto, le doy esa medicina, porque al mismo tiempo en el que yo encontré la manera de resurgir, una forma de seguir sembrando mi crecimiento es entregándolo al colectivo, donándolo, obsequiándolo o simplemente poniéndolo al servicio. Es una forma de dejar herencia, es una forma de dejar un eco. De esta manera cobra sentido la muerte metafórica por la que hemos vivido, porque al final del día una muerte busca la trascendencia. Y entonces, al nosotros estar compartiendo este tipo de conocimientos, estamos trascendiendo el yo, trascendiendo mi materia individual para ofrecerla al colectivo, y entonces yo estoy siendo parte del colectivo. En todo momento estamos siendo parte del colectivo porque estamos conectados, pero al momento de hacerlo consciente y no material, pero sí haciéndolo consciente y haciéndolo presente de alguna manera en el colectivo, pues yo estoy trayendo esa conciencia de mí, de lo que yo vine a hacer aquí, de mi caminar, como ese testimonio, ese testimonio de mi caminar, y lo estoy poniendo en el colectivo. Esa es mi participación, por así decirlo, es mi aportación a los demás. Una noche oscura es una transformación lenta, potenciada por los problemas profundos que definen el significado de su vida. Definen o redefinen, ¿no?, el significado de nuestras vidas. Ahora, ¿cuáles son estas fases de pasaje, por así decirlo, por las que pasamos en esta noche oscura del alma? Según el libro de Thomas More, otra vez, primero se da la fase de separación, que es como la primera. En esta fase nos empezamos a aislar. Puede ser por una sensación de no ser comprendidos, de ser juzgados, por lo que sea, pero empezamos a presenciar una especie de aislamiento, de sensación también de soledad interna, sin poder hablar con nadie, y una sensación de profunda vulnerabilidad si es que yo me atrevo a expresar esto por lo que estoy pasando, por lo que estoy viviendo. Creo yo que este es un momento sano y a la vez no tanto, porque si bien es cierto que es un proceso, esta fase de la noche oscura del alma, si bien es cierto que es un momento en el que es un viaje en solitario, no se refiere para nada a que lo tengamos que vivir solos. No se refiere a eso. Cuando hablamos de que es un viaje en solitario, se refiere a que la experiencia es solitaria, en el sentido de que la experiencia es individual.
A eso se refiere, en que tú tienes que pasar por sentirlo, no evadirlo, sentirlo. Pero eso no quiere decir que todo el tiempo estés solo. Si tú te encuentras en una crisis, pues para eso hay profesionales de la salud que te pueden ayudar a superar o a trascender, caminar este tipo de crisis. O sea, hay herramientas de las que te puedes ayudar para poder enfrentar esa situación. No necesariamente tiene que ser literalmente solo, es metafóricamente solo en el sentido de que tú tienes que vivirlo y tú tienes que encontrar este renacer tuyo, esta transformación en ti. Pero claro que te pueden ayudar personas, claro que te pueden ayudar herramientas, claro que te pueden ayudar información que puedes encontrar allá afuera, claro que sí, pero no van a hacer el trabajo por ti. El trabajo de transmutar ese dolor, esa desolación, esa tristeza en plenitud y en sentido, eso es lo solitario, esa es tu chamba. Pero no quiere decir que ese aislamiento tenga que ser literal y que le tengas que dejar de hablar a todo mundo. Pero en parte el poder explicar esto también nos va a ayudar a reconocer cuando una persona está en un proceso turbulento, pues va a empezar a manifestar este tipo de comportamientos y podría ser muy sanador poder verificar hasta qué punto podemos intervenir, porque no siempre, no se puede ayudar a alguien que no te ha pedido la ayuda y que no quiere tampoco. Pero bueno, nos puede permitir saber si me empiezo a acercar con una persona para poder indagar si hay algo que pueda hacer y si no, ok, respeto su proceso. Y esto lo digo porque en lo personal, cuando yo viví una noche oscura del alma, yo me aislé de todo mundo. Fue un proceso en donde dejé todo, literalmente todo, y yo no podía hablar de los procesos que me estaban ocurriendo porque yo sentía que me iban a juzgar y sentía que me iban a rechazar y entiendo de verdad esa sensación tan oscura y tan nefasta y tan molesta que se siente. Es una mezcla de desolación con rabia, con tristeza, con impotencia, frustración y todo lo que acabo de mencionar. Y yo creo que si yo hubiese encontrado las personas adecuadas para poder hablar, porque es verdad que por algo me lo callé, ¿no? O sea, en ese momento, con la única persona con la que decidí compartir ese proceso fue una persona religiosa y me juzgó totalmente. Y fue religiosa porque yo en ese tiempo también era religiosa, yo asistía mucho a una iglesia y era psicóloga además, entonces yo pensé que por su preparación profesional me iba a entender y que no me iba a juzgar, pero todo lo contrario, o sea, fue una persona que me juzgó horrible y no necesitó decirlo con palabras, sino que en su lenguaje corporal y manifestaba cosas muy obvias como vergüenza, o sea, como su expresión facial era como, oh, ¿saben? Entonces, por eso también quiero compartir este tipo de conocimientos, por si tú te encuentras en esta fase, que sepas que no estás solo y que sepas que en este proceso lo más importante no es saber todo lo malo que estás haciendo, porque yo creo que suficiente nos castigamos a nosotros mismos para juzgarnos y para castigarnos, que lo que menos necesitamos es que otra persona nos juzgue y nos castigue allá afuera. Entonces, punto número 1, es importante hacerte saber que no estás solo y que no tienes que pasarlo solo tampoco, que todos pasamos por esto, o sea, está bien, es un proceso natural y que la intención es acompañarte a seguir caminando, tampoco a detenerte ni bloquearte, porque la vida es movimiento. Entonces es fundamental que como puedas y a tu ritmo y de acuerdo a tus procesos vayas liberando lo que sea que te esté sucediendo y que sigas caminando, que sigas dando pasos. Ahorita vamos a ver algunas herramientas o algunas dinámicas que podemos hacer para poder lograr esta liberación. Entonces, fase número 1 es la separación, es aislamiento, es esta sensación de que nadie me va a comprender o sí, de sentirnos sumamente vulnerables. Luminalidad
que significa no estar en un sitio, ya sea físico o mental propio. Es decir, no estás ni en lo físico totalmente, ni en lo mental totalmente. Es como si estuvieras en el limbo. Es un umbral entre una cosa que se ha ido y lo que está por llegar. Es una especie de disociación en donde es como tratando de procesar qué rayos está pasando. Es como, pero si hace poco estaba en este punto de mi vida y me sentía bien, y cómo ahorita, ¿qué pasó? O cómo ahorita, a partir de que pasó esto, pueden ser las crisis o las noches oscuras del alma, se pueden dar por eventos internos o externos, como hemos visto en los diferentes tipos de crisis. Pero es un momento que estás en el limbo, es como que es un momento también de incertidumbre, que es como de, what the fuck, o sea, ¿y ahora qué sigue, no? ¿Y ahora qué va a pasar? O sea, creo que este proceso se cataloga por estar predominantemente envuelto de mucha incertidumbre, de qué va a pasar, qué va a pasar conmigo, qué va a pasar con mi carrera, qué va a pasar con mi futuro, con mis proyectos, con etc, etc, etc. Y la última etapa de esto es la reincorporación, el regreso que pronostica un cambio en la persona, que puede enfrentarse a hacer desarrollar ya sea nuevas amistades, nuevos hábitos, nuevos comportamientos. Es cuando ya por fin pudiste liberarte, pudiste reencontrarte, y entonces te reincorporas desde otra manera, desde otra perspectiva a tu habitualidad, pero siendo alguien más, por así decirlo. Ahora, aliviarnos de las noches oscuras del alma. En este libro, y también en la vida real, desde mi experiencia personal, encontré que una de las formas más liberadoras y más sanadoras es por medio de la catarsis. La catarsis es una dinámica muy fuerte, pero al menos a mí en lo personal es lo que me funciona, que nos lleva a un enfrentamiento entre mi yo del pasado y mi yo actual. Es cuestionar quién soy y cómo he llegado hasta aquí. Entonces, esta dinámica, este cuestionamiento me va a llevar a un quiebre interno, ¿no? A un desbordamiento quizás, a una forma de enfrentarme con el enojo, con el llanto, con la tristeza, pero el chiste es manifestar ese desahogo. Ahora, una catarsis, normalmente hay lugares específicos donde puedes hacer este tipo de acciones, ¿verdad? Pues normalmente son terapias grupales o terapias individuales con algún profesional en la salud mental. Si algo les puedo compartir es que yo encontré esta catarsis en una agrupación era un grupo donde hacían retiros, y ahí es donde se hacían este tipo de dinámicas, pues con la finalidad de llevar hacia una liberación. En la película de Eat, Pray, Love, por si no la han visto, yo la recomiendo, porque el personaje principal pasa por una crisis existencial y donde hace literalmente un viaje para reencontrarse. Y en una de las escenas, que está creo que en la India, si no mal recuerdo, en un grupo de meditación, no se puede concentrar y no se puede concentrar y no se puede concentrar, y una persona mayor habla con esta persona porque la observa desde lejos y le dice, es que estás tan llena por dentro que el universo no puede entrar en ti porque no hay espacio para él. Entonces lo que tú tienes que hacer es liberarte, es sacar lo que está dentro de ti para que el universo pueda entrar y puedas realmente encontrar esa magia. Entonces básicamente es esto. Si pudiéramos resumir la noche oscura del alma, es esto, es vaciarnos para poder dejar que la luz ilumine nuestro interior, nos ilumine, y poder hacer esta fusión de nosotros con la luz, que en esencia es lo que somos. Entonces este proceso de catarsis es esta forma de liberación, de vaciarnos, de expulsar de nuestro sistema, de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestras emociones, todos aquellos malestares que nos han llevado que nos han traído hasta donde estamos. Porque también una de las funciones hablamos del poder personal, ¿no? Encontrar nuestro poder personal en la noche oscura del alma, pero también
Y por eso este tema va a estar en una lista de reproducción que se llama Iniciación, porque se trata de llevarnos también a un despertar espiritual. Por eso mencionábamos anteriormente que la función es unir al espíritu con el alma. Es unir estas dos partes abstractas dentro de nosotros y poder despertar la conciencia hasta a estos dos cuerpos que tenemos por dentro, ¿no? En la agrupación que les mencionaba, en los retiros que se hacían, al finalizar esta catarsis, nos llevaban a un despertar espiritual, o sea, nos llevaban a un encuentro con la divinidad, con Dios como tú le concibas. Entonces era un momento en donde cada quien pedía en su interior, una vez que ya estaba vacío, pedía en su interior poder ser lleno. Ahora sí, lléname. Ahora sí, el universo entraba. Y la verdad es que las experiencias eran asombrosas, o sea, todo era sin necesidad de alguna medicina holística, pues porque para empezar nadie de ahí conocíamos, al menos yo no conocía de eso. Y yo llegué a escuchar y a vivenciar testimonios, la verdad, bastante extraordinarios y asombrosos. Y es una confirmación de que en nosotros pues también está la medicina, ¿no? En nosotros está el poder acceder directamente a Dios, pero para poder hacerlo hay que vaciarnos porque no tenemos espacio, no podríamos verlo porque pues la divinidad, o sea, Dios siempre está, pero no podemos verlo porque nuestra visión está siendo obstruida. Ahora, una vez que pasamos por este proceso, empezamos a construir una filosofía de vida. Esta filosofía de vida es vital para que podamos tener un sistema de valores, para que podamos tener este enraizamiento de saber en dónde estamos parados. El tener una filosofía de vida, en el libro lo plantea así, hay que crear una filosofía de vida. Yo no estoy tan casada con este término porque, por ejemplo, cuando yo pasé por esta noche oscura del alma que les comenté que solo se lo conté a una persona y me juzgó, yo tenía ya una filosofía personal de vida y era una filosofía muy cristiana y muy religiosa y no me ayudó, al contrario, esa filosofía contribuyó a que yo me sintiera más juzgada y a que yo me sintiera más señalada. Entonces, hay que abrirnos a la posibilidad. Sí creo que es importante tener un fundamento porque eso forma parte de nuestra identidad, pero ese tipo de fundamentos y este tipo de filosofías creo yo que funcionan más cuando las crisis no son tan personales, o sea, cuando las crisis es de pareja, es económica, es de enfermedad, es financiera, pero cuando es una crisis personal, pues es para eso la crisis personal, para que derrumbes tú la filosofía que tenías porque claramente no te está ayudando. O sea, por eso se viene la crisis. O sea, la crisis nos toca cuando no hay un fundamento sólido. Cuando los cimientos sobre los cuales hemos construido eso es inestable, o sea, no están fundamentados sobre la roca firme que te dicen, ¿no? Que te la dicen de una manera, pero ya en la práctica ya es insostenible. Estamos en otra era, estamos en otro caminar, estamos evolucionando. No podemos continuar con filosofías arcaicas que ya no nos están brindando respuestas tan vitales y tan básicas como cuando te surge esta crisis existencial como quién soy verdaderamente, ¿no? Y que es ahí donde la experiencia personal de vivirlo, sentirlo, experimentarlo, es donde cobra realmente este sentido. O sea, es donde realmente tú puedes encontrar la verdadera sabiduría por la práctica, pero también por la teoría. Es una filosofía espiritual, como lo que estamos haciendo en este momento. Hasta cierto punto siempre va a ser teórico, pero se vuelve sabiduría en ti cuando lo experimentas, cuando eres capaz de unir la teoría con la práctica y al hacer esta fusión va a salir otra cosa. ¿Qué va a salir? Tu propia sabiduría, va a salir tu propia perla y eso es lo que tú vas a donar al colectivo. Ahora, si tú por algo no tienes la posibilidad de asistir a una agrupación o asistir a una especie de terapia en particular para poder hacer esta catarsis, etc. Y yo también he hecho catarsis sola. Bueno, primero fue de esta parte donde aprendí esta dinámica, esta
este tip, por así decirlo, para poder gestionarme. Y hoy en día yo ya no asisto a este tipo de terapias que en algún momento llegué a ir. Yo ya lo hago en la intimidad de mi cama, la intimidad de mi cuarto, de mi guarida, de mi refugio. Pero yo ya aprendí a identificarlas, yo ya aprendí a hacer esta alquimia, ¿no? Esta transmutación. Y lo hago por medio a veces también del lenguaje simbólico o lenguaje ritualístico, que esa también es otra forma de poder dar alquimia o dar paso a otro tipo de etapas. Es por eso que nuestros ancestros hacían rituales para todo tipo de cosas, porque el lenguaje simbólico, que es este lenguaje ritualístico, o esta práctica, perdón, mejor dicho, ritualística, es que le ayuda a comunicar a tu inconsciente que algo está cambiando, que algo se está mudando. Este tipo de tradiciones que preservan hoy en día, pues es la famosísima fiesta de los 15 años, las bodas, las graduaciones, etc. Pero yo creo que nosotros, en nuestra vida personal, convendría adoptar nuestra propia forma ritualística de poder integrar este tipo de procesos. Entonces, por medio de la escritura es otra dinámica, otro ejercicio que en lo personal también aplico cuando estoy en etapas no tan luminosas, que estoy en momentos como de mis propias noches. No estoy en el día, estoy en mis noches. A mí me gusta mucho la escritura y me gusta hacerlo de la manera en que me pueda liberar, que es expresando ese malestar, o sea, literalmente expresando. Este día se siente insípido, o sea, se siente vacío, se siente carente, pero siempre recordando que al finalizar de esa noche llega el día. Al menos así es como a mí me gusta hacerlo. Por cierto, hay algunos escritos que me estoy atreviendo a compartir con ustedes en mi blog, entonces pueden buscarlo ahí en mi blog, que forma parte de un título que he puesto bajo el lema de Caminando hacia la Tierra Prometida, que es como mi proceso más honesto, más sincero. Y bueno, si en algo creen que les pueda servir, ahí de pronto puedo compartir algunos escritos. Te invito a que hagas los tuyos, y si en algún momento también me los quieres compartir, pues estará súper chévere que podamos sabernos en este caminar. Y bueno, si es muy fuerte la sensación que hay que transmutar, yo aplico el típico ritual del fuego, de hacer este escrito, esta catarsis. No es poética, esta catarsis no es poética, es cruda, es directa, es al grano, es lo que es. Y posteriormente la quemo al fuego, y se recomienda que se pueda liberar esas cenizas al aire o que se puedan echar al excusado para que se las lleve el agua, ¿no? Ahora, los escritos que les comento de mi blog y ese otro tipo de liberaciones como más suaves, por así decirlo, más amables, más ligeras, más dulces algunas. Eso sí es con un tinte un poco poético, según yo, y eso es algo que puedo compartir, que es una dinámica que pueden implementar para poder liberarse ustedes mismos de sus noches oscuras. Ahora, la depuración es importante. Hablábamos anteriormente de que cada crisis nos lleva a realizar cambios rotundos, cambios que a veces son muy radicales en nuestras vidas. Ahora, no todas las crisis son tan grandes, o sea, siempre estamos viviendo en crisis porque son rupturas y son cambios, ¿no? Son movimiento que tenemos que hacer. Es importante en este tipo de cambios implementar la limpieza en nuestras vidas. Puede ser limpieza literalmente, o sea, limpiar, depurar espacios, depuración de closet, de armario, de cosas que ya no representan mi vida actual, que son cosas que se tienen que ir. Limpieza de personas también, limpieza o una renovación de lugares. O sea, aquí hay muchas cosas que intuitivamente ya hacemos y que no necesitamos realmente que un libro nos lo diga,
Pero lo importante es que no nos detengamos por pensar, estaré haciendo bien, estaré haciendo mal. Lo importante es que tú hagas lo que creas mejor que tienes que hacer para estar bien. Eso yo creo que es lo más importante. Si tú crees que puedes estar bien dejándole de hablar a fulanito, menganito, pues simplemente hazlo, ¿no? Si es abogando por tu bienestar, es totalmente válido. Ahora, el tratarnos bonito en este tipo de situaciones es fundamental porque estamos reafirmando nuestro amor propio. Y una forma en la que, ahí sí lo mencionaba el libro, pues es incluso hacernos baños con flores, es como endulzarnos a nosotros mismos, como endulzar esta fase de nuestra vida que puede ser bastante caótica. Entonces, nosotros mismos adoptar prácticas que nos puedan armonizar más esos procesos es un acto de valentía y de amor propio que nosotros mismos nos lo vamos a agradecer. Porque independientemente de que estemos tomando herramientas externas, volvemos a lo mismo, el viaje es solitario. Entonces, ¿qué mejor forma de nosotros ser nuestro propio apapacho, de ser nuestra propia dulzura, nuestra propia medicina en estos momentos tan caóticos? Y bueno, por ahora creo que lo voy a dejar aquí. Creo que este es un tema que nos da para profundizar en mucho tipo de otros temas, como justo cómo se da esta desidentificación del ego o la herida que a veces, por ejemplo, ahorita todavía astrológicamente está Quirón en Aries. Entonces son temas que iré abordando poco a poco con la finalidad de poder contribuirte un poquito desde la parte teórica que he aprendido con la astrología, con este tipo de libros, pero también desde la práctica, desde mi experiencia personal, para que pueda contribuir a tu caminar, incluso un poco de contribuir a que te puedas liberar, que algo en ti pueda sanar, porque de esa manera yo también sigo sanando, ¿no? Que era lo que les mencionaba anteriormente, y poder tejer pues estos espacios de comunidad, de amor hacia nosotros y hacia el colectivo. Entonces me encantaría saber si llegaste hasta aquí, pues que si te fue útil. Creo que es lo que más me interesa saber. Y si quieres conocer pues más de estos temas, te invito a que te quedes en este espacio. Puedes darle un vistazo a mi web por si encuentras más material que te pueda ser de apoyo, que te pueda ayudar. Y pues aquí seguimos. Gracias.